Como segundo ponente al doctor Oscar Rosas Carrasco, él es de México. Él va a tomar el tema sobre instrumentos de valoración de fragilidad. El doctor es médico especialista en medicina interna y geriatría, es investigador nacional nivel 2, coordinador del Centro de Evaluación del Departamento de Salud en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y es académico RIESLAC de México. El doctor tiene 10 minutos para su ponencia. Bienvenido, doctor Rosas. Buenas. Gracias a todos, doctora, y a los colaboradores y equipo de Rías LAC. Bien, ¿se logra ver la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya lo decía el doctor Diego Chavarro, Colombia, que se tuvo problemas como todo constructo nuevo, diferentes modelos teóricos surgieron y a través del tiempo se fueron aclarando con estudios principalmente de corte longitudinal, seguidos durante varios años a un grupo de pacientes. Entonces, diferentes estudios, principalmente Rowood en su estudio y Linda Fried también, demostraron que la comorbilidad o multimorbilidad, es decir, el grupo de enfermedades, estaban separadas de la fragilidad, así como la dependencia funcional o discapacidad, que es un outcome o una variable de resultado, la mortalidad como tal, y que algunos otros constructos cercanos como deterioro cognitivo, hospitalización, depresión, hospitalización también como un desenlace, depresión, maltrato, caídas y fracturas como desenlace, fueron tomando su lugar a través del tiempo, desde los 1980s, 90s y 2000. Pero debemos recordar que la fragilidad inició básicamente por la observación clínica. Los clínicos, independientemente del contexto, un poco más en el área social, algunos, otros durante la hospitalización, durante la atención clínica ambulatoria o en las residencias geriátricas, se observaba que había diferentes transiciones dentro de los diferentes o esquemas de adultos mayores. Se empezaron a observar los síndromes geriátricos, como pueden ver ahí, y estas guías que les muestro retoma que la parte clínica es relevante en todo sentido, además del uso de escalas de tamizaje o escalas más estructuradas que permiten identificar. Son para clasificar y podernos comunicar entre diferentes poblaciones de qué estamos hablando, si es el mismo fenómeno del cual estamos tratando. Y lo que está marcado en negritas, en letras negras, es los que resaltan como los principales componentes de la fragilidad que debemos nosotros identificar como buenos clínicos que somos. O profesionales de la salud, aunque no seamos geriatras. Si atendemos a un adulto mayor, seamos nutriólogo, médico rehabilitador, fisioterapeuta, enfermero, etcétera, tenemos que estar eh, muy observadores de estos indicadores clínicos para detectarla, como así lo recomiendan las guías de ICOPE, de la Organización Mundial de la Salud. Y este es precisamente una relación, un esquema que relaciona la capacidad intrínseca, que es uno de los componentes principales, además de la funcional, en el ICOPE de la Organización Mundial de la Salud. Y recordemos que la evaluación también va a depender de este continuo proceso, un constante cambio. La fragilidad es un continuo que todo individuo podemos cursar en algún momento, algunos más jóvenes porque tienen alta comorbilidad, algunos mucho más mayores, algunos por un poco tiempo, semanas, meses, otros durante años están en este estado de fragilidad o diferentes estados de la fragilidad, y que la evaluación debe centrarse considerando todos estos contextos: el clínico, el social, el ambulatorio, residencia geriátrica, hospitalización, ante un procedimiento quirúrgico, ante algo agudo, subagudo, etcétera. Y el contexto del continuo de tiempo a lo largo de la vida.
Y bien, se identifican 2 o 3 modelos teóricos básicos o han predominado y de ahí han derivado algunos otros. El índice de fragilidad, que es el acúmulo de muchos déficits, hasta de 70 déficits, que después se ha acortado a 21 déficits y algunas otras variantes. El modelo de la escala de fragilidad clínica, el de las figuritas, de acuerdo a cómo está el individuo en ese momento, y el fenotipo de fragilidad, como bien comentaba el doctor Chavarro, de Linda Fried en el 2001. Y bueno, diferentes consensos, guías se han reportado para tratar de estandarizar, de homogeneizar toda la información que estaba surgiendo en ese entonces. Y bueno, uno de los últimos, aunque hay 5 o 6 que han hablado, han reportado y abordado el tema de forma amplia desde el concepto, evaluación, clasificación e intervención, prevención de la fragilidad. Puedo mencionar que en este último consenso, uno de los últimos, se puede recomendar, o bueno, los autores recomiendan que nos basemos en 2 conceptos, ya sea el modelo de COPE, que lo incorporemos, como la Organización Mundial de la Salud nos ha ido comentando, o si queremos todavía retomar el modelo de fragilidad, no sea solamente mediante una escala como tal de fragilidad, sino sea mediante una evaluación estructurada, completa, integral, centrada en la persona, como bien lo dijo el doctor Diego, pero ya hace esta balanza, ¿verdad? Esa recomendación entre no solo un constructo propio, particular, no solo fragilidad, sino todo el contexto como tal, incluyendo otros. ¿Cómo es la evaluación geriátrica rápida o rápida geriátrica que incluye el doctor Morley, que incluye el Frail, SAGF, la evaluación nutricional simplificada y el tamizaje rápido cognitivo? Bien. Otros consensos previos hablaban de que, ok, ya no perdamos tiempo porque hay diferentes modelos teóricos que están desarrollándose, al menos 3 dijimos, y de ahí muchos derivados, pero que todos son útiles, todos han demostrado cierta confiabilidad, cierta validez, no perdamos tiempo. Y entonces, llamemos a la acción, independientemente del contexto, solo hay que fijarse muy bien en qué contexto está el adulto mayor que vamos a evaluar. Escojamos ese, que se encuentra adaptado, validado, etcétera, en la población principalmente o poblaciones cercanas, mismo idioma, que compartan algunas características, para poder utilizar. Ese es el más indicado, ese es el mejor, para que no ocurra el subdiagnóstico y se identifique adecuadamente, oportunamente a todo individuo. Y bien, en otros estudios han comparado los modelos teóricos. Hay muchos. Les puse un ejemplo de las cortes más grandes en donde ambos modelos teóricos han demostrado capacidad para discriminar principalmente para discapacidad y en este caso para mortalidad. Entonces tenemos ahí las curvas, las áreas debajo de la curva de 0.86 y de 0.75 para el de fragilidad clínica y el de fenotipo de fragilidad de Linda. Entonces, una propiedad que ha demostrado al menos algo de reproducibilidad en los estudios es la validez predictiva hacia muerte o hacia discapacidad y algunos otros desenlaces. En este estudio, aunque ya tiene tiempo, 2014, la revista americana de geriatría, es una de las cortes más grandes en donde se siguieron durante unos años y se compararon diferentes escalas de tamizaje y vieron que todas, independientemente, se estandarizó por el acúmulo de déficits, aunque no escalas se evalúan, pero para tener una evaluación y una comparación en este estudio de todas las escalas, todas, por el acúmulo de déficits o de ítems, en este caso, cada una de las escalas, si ven, se asociaron a mortalidad. Todas, el Groningen, el fenotipo de fragilidad, de déficits, etcétera, por ahí el Frail, Edmonton, me tapaba aquí la pantalla, Tilburg, el de 70 ítems, 44 ítems, etcétera. Todos tuvieron capacidad predictiva o validez predictiva para fragilidad.
Recordemos rápidamente que para que un instrumento sea válido, bueno, tiene que tener aspectos de confiabilidad y de validez. Aquí la confiabilidad entre instrumentos no va a resultar porque no ha resultado, de hecho, porque estamos comparando diferentes modelos teóricos donde incluyen diferentes dimensiones o subescalas que son distintas. Entonces, la confiabilidad aquí no es aplicable, que viene de la psicometría, pero sí la validez. Y también no tenemos un estándar de oro. Y cuando queremos comparar, si tomamos estándar de oro a Linda Fried, fenotipo físico de Linda Fried, no va a resultar con otras escalas un poco más subjetivas, un poco más hacia lo social. Va a resultar con una sensibilidad, especificidad bajísima. Si quieres comparar Osgood con una escala como el Frail, de Tantage, Tilburg, cualquiera, con Topol, etcétera, tampoco va a resultar por lo mismo. Entonces, que después de la estándar de oro es suficiente, la validez predictiva, junto con otros tipos de validez que se han demostrado en las escalas. Entonces, mientras nosotros podamos tener algún indicador de estos, no entre ellos, sino de estos, ya sea la capacidad predictiva, consistencia interna externa, será de utilidad para nuestro contexto esta validación en nuestra población y adaptación al idioma. Y bueno, en otro estudio que les quiero mostrar, compararon la correlación entre los diferentes escalas, como se observa aquí, en este proyecto de instrumentos de fragilidad, Brave Tools, en donde vean, los que está sombreado en gris tienen la correlación más alta, algunos no tienen correlación o muy bajita, lo sombrearon cuando tenía punto 41 o mayor, y vean todas las escalas, por ahí está el GFZ, el gerontopol, el fenotipo físico, el Frail, etc. Entonces compararon, guardan cierta correlación, obviamente, los que tienen el modelo teórico más clínico, más el fenotipo clínico, y guardan correlación otros que tienen un poquito más el contexto clínico, social, etc. Y bueno, en este mismo estudio se observan las diferentes prevalencias. Esto es por las características de la población como tal. Es valioso porque nos da una muestra de esa factibilidad del porcentaje de cada una de las escalas y los diferentes contextos clínicos que se observan ahí: nursing home, en atención primaria, en consulta externa o ambulatoria, etcétera, en hospitalización en unidades geriátricas, etcétera, y en todos los ámbitos o contextos. Este otro estudio en donde eh, estandariza y punto de corte al acúmulo de déficit y pone, recordemos, el punto de corte es de punto 25. Entonces aquí pone una línea y a partir de ahí, los clasifica todos, los que ven ahí en colores, todos los estudios que podemos ver ahí, escalas de tamizaje, etcétera. Y vemos, por ejemplo, los percentiles, el equivalente percentiles o los equipercentiles, los percentiles que guardan un equilibrio. Eh, Entre cada uno vemos que es un poco más bajo el del estudio de fracturas y osteoporosis o fracturas osteoporóticas, etcétera, y el más alto Edmonton. Pero lo importante que de este estudio es que después clasifica en fragilidad, prefragilidad y no fragilidad, o robusto, como quieran llamarle, esos tres clasificaciones, y todos son predictivos, altamente predictivos, se repite la misma historia. Ya estandarizados por acúmulo de déficit, se repite la misma historia, todos son predictivos para, en este caso, 4 años de mortalidad. Para el riesgo de mortalidad, 4 años, vemos en 3 colores el riesgo de bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo, es decir, frágil, prefrágil y no frágil. Entonces vemos los colorcitos, como todos son predictivos de mortalidad, ya estandarizados a ROGUD como la acumulación de déficits, como tal. Y bueno, las dimensiones que guardan en este estudio se observa que en color punteado rojo fuerte son los que tienen mediciones objetivas, autorreporte el punto no coloreado, y cuando es opcional este punto y demás, vemos, son dimensiones distintas, unos no lo tienen, vemos espacios en blancos aquí, en cognición, en estado de ánimo,
etcétera, y otros sí lo tienen, o tienen todo, o casi todo, creo que ninguno todo, como vemos, falta un puntito en alguno de ellos, etcétera. Estudios han tratado de ver sensibilidad, especificidad, en algunos están caídas y se dan cuenta por lo mismo. No tenemos un vuelo estándar y atrevernos a hacer eso, o ya más bien, ya se ha hecho eso, no resulta. Ya para terminar y no de tomar más tiempo, eh, recientes hallazgos en esta revisión, sí importantes considerar en la evaluación de la fragilidad. ¿Qué se ha hecho hasta el momento, últimamente, actualmente? Es la identificación de la fragilidad en registros médicos nacionales, estatales, nacionales, mundiales, o de bases de datos para seguros médicos, etcétera. ¿Qué hallazgos se han tenido? Bueno, el uso de la inteligencia artificial para que nos diga si alguien clasificar, aunque está en estudio, ya reportes, para clasificar mediante la inteligencia artificial los indicadores y clasificar a quién es frágil, del no frágil o prefrágil. Y bueno, hay que ver la precisión que tiene esta aplicación de los nuevos métodos de búsqueda en sistemas de información de múltiples datos. Estamos hablando de múltiples datos. La evaluación clínica de la fragilidad, en este aspecto se puede mencionar que eh, los nuevos modelos basados en inteligencia artificial se están reportando y diferentes perfiles podrían encontrarse de la fragilidad. También a distancia se puede evaluar mediante evaluación telefónica, mediante las grabaciones. Y también validar y ver pues, la factibilidad o viabilidad de esta forma de recolectar información y de la clasificación de la fragilidad mediante esta nueva inteligencia. Y luego, siempre se han tratado de identificar nuevos marcadores, pero ahora se están indicando novedosos biomarcadores de fragilidad, incluyendo la autofluorescencia cutánea, la familasa CIVAL, marcadores mucho más novedosos para caracterizar e incluir dentro de un modelo no solo clínico, sino también biológico de la fragilidad y el aprendizaje automático de la inteligencia artificial para la incorporación de lo clínico social de todas las escalas previas que revisamos, más estos nuevos biomarcadores. Y bueno, tendrá que hacerse paneles de biomarcadores en fragilidad y distinguir entre envejecimiento, diferencias entre sexo, el análisis de todo el genoma, los estudios de asociación que deben de seguirse utilizando para futuras investigaciones de biomarcadores. Bueno, ya no tiene caso revisar, quise adentrarme sobre lo novedoso, lo actual que se está investigando, los nuevos reportes. Estos son las escalas que se pueden, están disponibles en diferentes plataformas de búsqueda del Instituto Nacional de Geriatría aquí en México, también de la Universidad Javeriana en Colombia. Tienen los diferentes instrumentos en unas guías de instrumentos y demás. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Oscar Rosas por su excelente presentación.